Habla polaco. Unidad 6. La Ilustración Oświecenie del siglo XVIII, cuando se sentaron las bases de la presente cultura europea, fue un período desafortunado para Polonia. Los intentos de una reforma interna del Estado y el necesario alcance de posición internacional resultaron insuficientes. La aprobación de la Constitución del 3 de mayo, en 1791, la segunda constitución moderna de la historia mundial, precedida solo por la americana, no solventó el devenir. Polonia se convirtió en un blanco fácil para sus vecinos, Austria, Austria, Rusia Rosja, y Prusia, Prusy. quienes, tras haberse anexionado 2 veces varios territorios polacos, en 1795 se repartieron entre ellos lo que quedaba de Polonia. De esta manera, el Estado polaco independiente desaparecería de los mapas de Europa durante más de un siglo. Esta circunstancia no significó el fin de la sociedad polaca debido a su vasta identidad. Durante el siglo XIX, los polacos vivieron regidos por Prusia, Austria y Rusia. Fue una de las épocas más difíciles de la historia de Polonia. Los 3 países adoptaron políticas a veces muy duras frente a la población polaca. A pesar de ello, los polacos mantuvieron su identidad nacional y cuidaron su lengua y sus tradiciones. Tradycje. Poetas, Poeci, escritores, pisarze, músicos, muzycy, pintores malarze, y escultores rzeźbiarze intentaban subrayar, siempre que podían, sus raíces polacas. Esta lucha intelectual por mantener la identidad nacional estuvo acompañada algunas veces de la lucha armada. walka zbrojna. En 1830-1831 y en 1863-1864 tuvieron lugar insurrecciones, Powstania, que sin embargo fracasaron. Muchos polacos que emigraron, entre ellos intelectuales y científicos, mantuvieron vivo el recuerdo de Polonia y de su pueblo a través de sus acciones. La Primera Guerra Mundial Pierwsza wojna światowa, supuso un cambio importante en la historia de Polonia. Después de 123 años de ausencia, la Polonia independiente niepodległa Polska. volvió al mapa de Europa. La derrota de los imperios alemán y austrohúngaro, así como los conflictos internos de la Rusia revolucionaria, permitieron la reconstrucción del Estado polaco Państwo polskie. en el otoño de 1918. Los inicios fueron complejos, porque a la vez que el Estado polaco se estaba estructurando, recibía ataques invasores que debía repeler. En agosto de 1920, en las afueras de Varsovia, los polacos frenaron a los soviéticos que pretendían anexionarse Polonia. El padre de la independencia de Polonia fue indudablemente Józef Piłsudski, el primer jefe de Estado y primer mariscal marszałek. de la Segunda República Polaca, hombre de Estado, Mąż stanu. Józef Piłsudski, de personalidad carismática, logró el favor de la sociedad y gozó de éxito político en Europa, y se erigió en el instaurador de la Polonia independiente en 1918. El periodo de entreguerras fue un momento de explosión para la cultura, kultura, la ciencia nauka, y la industria, przemysł. y su diversidad multicultural y religiosa. La Segunda República Polaca, como toda la Europa de entreguerras, sobreviviría solo 20 años. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi Nazistowskie Niemcy. invadió Polonia, en complicidad con la Unión Soviética. Związek Radziecki. Fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Druga wojna światowa. el más sangriento y el más trágico conflicto de la historia de la humanidad, que duraría casi 6 años. Polonia, después de haber resistido 35 días, tuvo que rendirse. La mayoría de su territorio se encontró entonces bajo la ocupación alemana, mientras los restantes terrenos del este fueron anexionados por la Unión Soviética, que invadió Polonia el 17 de septiembre. Los nazis trataron a los polacos como esclavos, como escoria, y por eso sufrieron grandes penalidades. Los intentos de sublevación de la guerrilla no tuvieron éxito y además fueron castigados cruelmente por los alemanes, con centenares de polacos a diario ejecutados o enviados a los campos de concentración. Todavía peor suerte corrieron los ciudadanos polacos de origen judío, que fueron objeto de la solución final en los campos de exterminio.
En las regiones bajo la ocupación soviética la situación de la población polaca fue relativamente mejor, pero también cruenta y no exenta de persecuciones. Prześladowania. Sobre todo en los primeros años. Más de 25.000 miembros de la élite social, cultural y militar polaca fueron asesinados por orden de Stalin en 1940, hecho negado durante décadas por las autoridades soviéticas. Miles de polacos fueron enviados a los campos de trabajo, Obozy pracy. situados en los más remotos e inaccesibles rincones de la Unión Soviética. Solo tras la ruptura del Tratado de No Agresión Pakt o nieagresji. y la ofensiva alemana a Rusia, los polacos pasaron a ser aliados y no prisioneros. Desde 1939 hasta 1945, los soldados polacos lucharon prácticamente en todos los frentes de la guerra contra Hitler, entre otros, en Noruega, Norwegia, Inglaterra, Anglia, Italia, Włochy, Egipto Egipt, y la URSS, ZSRR. siendo el cuarto poder aliado en cuanto al número de militantes. En total, durante la guerra pereció el 15% de la población que Polonia tenía en 1939. 6 millones de ciudadanos polacos, de los cuales 3 millones eran de origen judío. Repitamos ahora algunas de las palabras de este episodio. La Ilustración es... Oświecenie. La Primera Guerra Mundial es... Pierwsza wojna światowa. La Segunda Guerra Mundial es... Druga wojna światowa. La lucha armada es... Walka zbrojna. Las insurrecciones son... Powstania. La Polonia independiente es... Niepodległa Polska. Cultura es... Kultura. Ciencia es... Nauka. Industria es... Przemysł. Hasta la próxima. Do usłyszenia.